Bien, leemos en el nombre del Trino Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, estaba cara a cara con el Padre, y que se nos ha manifestado. Verso 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría o nuestro gozo sea completo. Oramos. Dios de la gloria, presentamos delante de ti esta palabra, que seamos bendecidos a través de la misma y que no seamos solamente oidores de ella, sino hacedores de la misma. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, para aquellos que están interesados y que veo visitas nuevas, comenzamos a predicar sobre el libro de Primera de Juan, y este es el segundo sermón o la continuación del que hicimos ya 2 domingos atrás, y tenemos como tema Juan, testigo del verbo de vida. El apóstol Juan, que fue testigo del verbo de vida. Y dándole una introducción, como siempre, repasando, recuerden que hablamos de que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, para aquellos que le interesan, en Hechos capítulo 20, 26 o 28, Pablo dio una profecía. Él pronosticó lo siguiente, advirtiendo a la iglesia, y dice que tuvieran cuidado de ellos mismos y de todo el rebaño. ¿Por qué? Porque él sabía que después de su partida, dice el verso Hechos 20, después de su partida entraría en medio de ellos lobos feroces que procurarían acabar con el rebaño. Pablo continúa profetizando. Aún de entre ellos mismos se levantarían algunos que enseñarían falsedades para arrastrar a los discípulos que los seguían. Así que debían estar alerta. Pablo, por supuesto, había cumplido con su parte de advertirles. Y dice más adelante que de amonestarles, que él le había amonestado con lágrimas a cada uno de ellos día y noche durante 3 años. Por tanto, ahí vemos a Pablo años antes de que Juan hablara en el libro de Primera de Juan, donde da esta profecía de que esto iba a acontecer. Pues no pasó mucho tiempo que dentro de la iglesia estos líderes, muchos de ellos se corrompieron y comenzaron a enseñar falsas doctrinas. Falsos maestros que promovían nuevas ideas, nuevas revelaciones del gnosticismo, que la palabra gnosticismo significa conocimiento, ya se habían levantado en medio de la iglesia. Y estos falsos maestros contradecían el testimonio y la enseñanza y la experiencia que el apóstol Pablo y los apóstoles conocían y predicaban, enseñaban y decían. Entonces Juan se ve obligado en escribir la primera epístola de Juan para hablarle a la iglesia de que esta enseñanza, estas supuestas revelaciones que hoy también se siguen dando,
de personas que cada rato están recibiendo revelación, nuevas revelaciones, cuando ya la revelación, que es la palabra de Dios, ya está completa, ya está dada. Todo lo que se agregue, dice Apocalipsis, o se quite, vamos a dar cuenta de él. Entonces Juan viene a presentar su testimonio. Lo primero que Juan comienza a decir, como hablamos las semanas pasadas, es que el verbo de vida, Cristo y su evangelio, es el mismo. El evangelio es el mismo de antes. En otras palabras, lo que ha sido desde el principio, dice Juan, anunciado respecto al verbo de vida, no iba a cambiar, no ha cambiado, ni iba a cambiar, ni va a cambiar. Es lo primero que Juan quiere establecer y hacerle recordatorio a la iglesia. Tanto Jesús como su evangelio permanecería permanentemente igual, sin alteraciones. Ese es el primer punto que Juan entra a discutir en el primer verso. Segundo, Juan habla del verbo de vida, Cristo, que es una realidad que él mismo percibió con sus sentidos. No solamente él, sino que los apóstoles. Por eso es que él usa el plural. Hemos visto, hemos tocado. Juan es testigo de que ese verbo de vida, Cristo, es Dios en cuerpo humano. Juan afirma en el verso 1, me pueden seguir, que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, recuérdense que contemplar es analizar más detenidamente, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. El verso 2 dice, nosotros hemos visto y damos testimonio. Y el verso 3 sigue enfatizando Juan, nosotros les anunciamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, Juan afirma con toda seguridad que Jesús no era un espíritu, que Jesús no era un fantasma, que Jesús era una realidad que él y los apóstoles ya habían experimentado y percibido con sus sentidos. Ellos lo escucharon, ellos lo vieron, ellos lo observaron, ellos lo tocaron. Inclusive, ya Jesús mismo en el Nuevo Testamento, luego de su resurrección, Jesús se aparece y le dice a los discípulos lo siguiente: miren, vean, contemplen, en otras palabras, mis manos y mis pies, soy yo mismo. Jesús le dice, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Y más tarde, no solamente le dijo eso a los discípulos y le hizo que le tocaran para que vieran que él era de carne y hueso, sino que a Tomás le dice lo siguiente: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Recuérdense que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, la lanza atravesó su costado. Entonces Jesús se apareció y dice: mira Tomás, tú que eres el que está por ahí cuestionando, ven acá, mete tu dedo aquí donde estuvieron los clavos y mételo en mi costado y tócame. Mire, yo soy de carne y hueso, yo no soy un espíritu. Y le dice: no seas incrédulo, sino hombre de poca fe. Ahora pasamos entonces a tratar los versos que no pudimos tratar la semana pasada, que es el verso 3 y 4. Pero antes de eso, vimos que Juan va a hacer una transición en los versos del 1 al 3 y da un tercer punto, que es que ese verbo de vida, o sea, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Eterno, se había manifestado en un cuerpo físico, y este es el mensaje que los apóstoles se le entregó para que ellos compartieran con el mundo entero.
San Juan viene a enfatizar que la vida eterna, Jesucristo, Cristo el Eterno, Dios encarnado, vino y se hizo hombre. Y dice el verso 1, esto le anunciamos. Tienen que hacer un anuncio. El verso 2 dice, esta vida se manifestó. ¿De qué vida está hablando? Está hablando de Cristo el Eterno, como dice 1 de Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo ¿quién era? Era Dios. Ese verbo que era Dios desde el principio vino y se hizo hombre, y ese es el mensaje que Juan y los apóstoles tenían que proclamar. Ahora, hay una nota importante que yo les quiero compartir, y voy a citar a un autor que estaba leyendo, donde él habla de la importancia de este testimonio que Juan presenta aquí. Se la voy a leer para beneficio de todo. Y el comentarista dice lo siguiente: Juan, al escribir esta carta, era el único superviviente apostólico que había tenido asociación íntima y había sido testigo ocular con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección y su ascensión. Son 3 años, hermanos, donde Juan experimentó todo esto. Por tanto, a raíz de esto, el testimonio del apóstol Juan fue altamente autoritativo entre las iglesias. El testimonio de Juan tiene mucho peso y valor. El hecho que Juan fue el más cercano y el último de los 12 apóstoles de Jesucristo le da validez y autoridad en sus afirmaciones. ¿Entienden el punto, hermano? Tenemos, por medio del testimonio de Juan, información de primera mano. Y esto tiene que traer alivio, si le podemos llamar así, o confianza o certeza en nosotros que somos creyentes, que no estamos creyendo en algo que es subjetivo, algo que no se puede comprobar. Se puede comprobar que Jesucristo fue un ser histórico, y tenemos los testigos de primera mano, que es Juan y los apóstoles, que dan testimonio de que esa persona llamada Jesucristo era el verbo que descendió del cielo, se encarnó para la salvación de la humanidad. Esto indica que tenemos de Juan y los apóstoles un testimonio de primera mano en el cual podemos confiar y basar plenamente nuestra fe. Vayan conmigo a Efesios 2:20. Creo que es Efesios 2:20. Voy a buscarlo acá, porque este texto nos va a mostrar lo importante, hermano, que es el testimonio de los apóstoles. Efesios 2:20. Deje ponerme mis lentes, que estoy un poquito... Bien, dice así Efesios 2:20. Y de aquí podemos sacar otro asunto. Mire lo que dice: edificados, le está hablando a la iglesia. Pablo le habla a la iglesia y le dice: edificados sobre el fundamento. ¿Saben lo que es un fundamento, no? Las bases. Este templo y todo edificio tiene un fundamento. Si un edificio no tiene fundamento, se cae, no dura mucho. Entonces, habla Pablo que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles son testigos de primera mano que andaron, vivieron,
vieron la resurrección de Cristo y ellos lo pueden atestiguar y nos lo dejaron en los escritos. Y esto es historia. Esos son los fundamentos. Cuando hablamos de los apóstoles, estamos hablando de los 12 apóstoles que andaron con Cristo y fueron discipulados por Él. Por ahí hay muchos que se están llamando apóstoles, hermano, y me da una pena, andan tan engañados, pero los apóstoles son aquellos que andaron con Cristo y fueron testigos oculares. En el 1980 resurgió la fiebre de llamarse apóstoles y ahora hay un net, esto lo comenzó Peter Wagner. Esto es historia. Recientemente salieron con ese invento de apóstoles y ahora los apóstoles supuestamente de hoy son los que van por encima de los pastores. Y ahora hay pastores que se quieren llamar apóstoles, quieren tener el mismo lugar que Juan y que Pablo y que Pedro, personas que estuvieron ahí presentes. Eso es un engaño y mucha gente tiene lo que tiene es un ego de título y de igualdad a los apóstoles verdaderos. Ahora,